hombre pues era un recolector y un cazador. Siendo una enfermedad muy antigua, el Mycobacterium tuberculoso durante toda su evolución ha ido pues haciéndose, digamos, una enfermedad que trata de evadir nuestro sistema inmune. En cuanto a la epidemiología mundial, nosotros tenemos que la incidencia, si bien es cierto que ha habido cierta disminución en lo que es la mortalidad en cuanto a los casos a nivel mundial, pero la tuberculosis sigue siendo una carga en los países que tienen bajos ingresos económicos, la parte de África subsahariana, la parte del sudeste asiático. La incidencia mundial tenemos nosotros de 9 millones de personas que padecen de esta enfermedad, de los cuales una mortalidad de 1.5 millones. Entre la tuberculosis tenemos la tuberculosis MDR. La tuberculosis MDR es la enfermedad que significa que el Mycobacterium tuberculoso es resistente a los dos mejores fármacos que tenemos nosotros, que es la isoniazida y la rifampicina. De todos los nuevos casos que tenemos en el mundo de tuberculosis, el 3.5 son personas que por primera vez están debutando con esta enfermedad, ¿no? Y cuando tenemos pacientes que ya han tenido varios episodios de tuberculosis, un 20% son tuberculosis MDR. En cuanto a la población más vulnerable de tuberculosis, tenemos una población pediátrica. En el mundo, el año 2003, mejor que la OMS, estamos hablando de 550.000 casos, con una mortalidad de 80.000 en ese año. Cuando nosotros hablamos de Mycobacterium tuberculoso, tenemos que referirlo como un complejo Mycobacterium tuberculoso. ¿Qué significa eso? El complejo Mycobacterium tuberculoso abarca 7 especies, ¿no? Desde el año 97 que se pudo analizar el genoma del Mycobacterium tuberculoso, se descubrió que eran estas las 7 especies que englobaban el Mycobacterium tuberculoso. ¿Qué quiere decir esto? Estas 7 especies, cuando nosotros hacemos esto en el laboratorio de nuestros hospitales, lo detecta como complejo Mycobacterium tuberculoso, de los cuales el 95% es realmente Mycobacterium tuberculoso, ¿no? El africano, el caneti también se da en el ser humano, y el bovis, el capray, más que nada en el ganado vacuno, ¿no? O sea, nuestros laboratorios que tenemos nosotros detectan a los 7, y los 7 se refiere al complejo Mycobacterium tuberculoso, de los cuales el Mycobacterium tuberculoso representa el 95% de este complejo. En cuanto a la inmunopatogenia, esta enfermedad es poco entendida. Al ser poco entendida la inmunopatogenia, significa pues que no hemos logrado controlar esta enfermedad. Se debe a que no hemos podido entender por qué muy pocas personas hacen la enfermedad de todo lo que se infectan. Entender la inmunopatogenia parte pues de ver la estructura del Mycobacterium tuberculoso. Esa estructura de la pared del Mycobacterium tuberculoso es una estructura que se adapta a capturar los receptores de las células que nos defienden, de tal manera que hacen de que no haya una respuesta que les condicione el análisis de la bacteria. Y también esta estructura bioquímica de la pared del Mycobacterium tuberculoso también le genera el grado de virulencia, que está supeditado a una estructura llamada arterolasa de Nicolás. En lo que respecta, digamos, a otro componente del Mycobacterium tuberculoso, tenemos lo que es la lipoarabinomanán, que es una estructura que también está vinculada a la hipervirulencia y también se va a unir a los receptores que hay en las células que nos defienden. Entonces, una vez que ingresa un Mycobacterium tuberculoso a nuestro organismo, ingresan pues por las gotitas que nosotros absorbemos. Cada gotita en promedio se carga en promedio 100 bacilos, ¿no? Si esos bacilos, digamos, son muy violentos, se burlan mal de nuestro sistema de defensa. Nuestra primera célula que se enfrenta al Mycobacterium tuberculoso es el macrófago alveolar y las células dendríticas. El macrófago alveolar lo engloba el Mycobacterium tuberculoso, pero no hay que olvidar que el Mycobacterium tuberculoso lo que tiene para sobrevivir es meterse a nuestra célula de defensa y usa sus receptores, ¿no? Entonces, en nuestro organismo va a haber dos respuestas, una respuesta tipo 1, una respuesta tipo 2, ¿no? La respuesta tipo 2 se refiere a lo que es la fagocitosis y la eliminación, y la respuesta tipo 2 es la formación de granuloma.
para que haya una fagocitosis de eliminación es necesario que interactúe el gamma interferón. ¿Qué es el gamma interferón? Es una citoquina que es producida por nuestros linfocitos T. Estos linfocitos T, al liberar el gamma interferón, activan a las células macrocalulares, células dendríticas, para que sean más efectivos en lisar al micobacterium tuberculoso que engloba, ¿no? En lo que es la respuesta tipo 2, su función es formación de granuloma. ¿Qué es la formación de granuloma? Es una estructura de nuestras células del macrófago alveolar, van cambiando su estructura bioquímica y se convierten en unas células llamadas epiteliomas. El objetivo es de que el micobacterium tuberculoso no salga de ahí, de evitar su diseminación. Pero a la formación de ese granuloma existe, nuestros macrófagos alveolares matan y hay replicación, o sea, es una señal de equilibrio. O sea, para que haya una respuesta inmune tipo 2, disminuye la respuesta tipo 1. ¿Qué significa eso? De que la interleucina 4 hace de que haya menos gamma interferón para que la interleucina 4 eleve la secreción del factor necrosis tumoral alfa, que está bien involucrado en lo que es la formación de granuloma. Entonces, en lo que respecta a los factores de riesgo a desarrollar tuberculosis, con los estudios epidemiológicos que se han realizado en el mundo, el principal factor de riesgo para que una persona tenga tuberculosis es tener el HIV. O sea, como saben ustedes, el HIV está, su problema es el déficit que tenemos a nivel de los linfocitos CD4. Los linfocitos CD4, pues como saben ustedes, están involucrados en lo que es el sistema de defensa adaptativo de nuestro organismo. Al tener estos pacientes, digamos, un VIH, hace que el virus VIH tiene una predilección por el aparato respiratorio. O sea, cuando un paciente tiene VIH, ese virus le gusta mucho la vía respiratoria y empieza pues inactivando nuestra célula de defensa. Tenemos las células dendríticas, tenemos el macrófago alveolar. Usando nuestros mismos receptores, ellos hacen que su sistema sea más importante en lo que respecta a la defensa. Otra enfermedad que tenemos nosotros que está también involucrada en lo que es desarrollo de tuberculosis, tenemos la insuficiencia renal crónica terminal. En los países donde hay mucha tuberculosis, tener insuficiencia renal crónica terminal es un factor de riesgo a hacer tuberculosis, más aún cuando uno está en hemodiálisis. O sea, los pacientes que tienen problemas de insuficiencia renal crónica terminal hacen tuberculosis subclínica. Subclínica significa de que el paciente no tiene molestias. Y cuando entran a los sistemas de hemodiálisis, la hemodiálisis mejora la inmunidad y nosotros presentamos los síntomas característicos de la tuberculosis. Otro factor de riesgo, en tercer lugar, tenemos la desnutrición. Se conoce desde años muy antiguos que la desnutrición está relacionada a la tuberculosis. Como dicen los ingleses, ¿no? Los ingleses, ellos tuberculosis lograron controlarlo antes de la era antibiótica. ¿Y cómo lo controlaron? Cuando Inglaterra mejoró sus estándares de vida, ¿no? No había desnutrición, no había hacinamiento, mejoró la situación económica, ¿no? Entonces ellos mejoraron el control de la tuberculosis. Ahora, con el avance de los fármacos, tenemos también los pacientes que son sometidos a inmunosupresión. La inmunosupresión en los pacientes trasplantados y inmunosupresión también en pacientes que son sometidos, digamos, a tratamiento por alguna enfermedad reumatológica. El otro factor de riesgo también está relacionado a la malignidad. Malignidad, básicamente, pacientes que tienen cáncer en la parte gastrointestinal. Después tenemos la silicosis, una enfermedad ocupacional que genera una inmunidad, o sea, altera el sistema inmunitario y el paciente que tiene silicosis tiene más riesgo de hacer enfermedades autoinmunes, puede ser una vasculitis, puede ser una enfermedad reumatológica y a la vez también tuberculosis. En los países donde hay mucha tuberculosis, silicosis es un factor de riesgo para hacer tuberculosis, ¿no? Tenemos una enfermedad metabólica que es la diabetes. En lo que respecta al diabético, estudios realizados en la India nos dicen, ¿no? De todos los tuberculosos en la India, el 20% son diabéticos. Pues al tener el paciente una hemoglobina glucosilar elevada, al tener una hiperglicemia, esto condiciona a que las células de nuestro sistema de defensa sean muy lentos. Al ser muy lentos, llevan una respuesta muy tardía, a pesar de que cuando se hace el balance en general, el paciente diabético tiene más citoquinas que el paciente no diabético, pero la contradicción es que hace tuberculosis. Ahora, otros factores de riesgo, ya un poco menos frecuentes, ¿no? Tenemos los inhibidores de factor necrosis tumoral alfa, que son bien usados en la reumatología, básicamente en artritis reumatoide y también en otras patologías. El inhibidor del factor necrosis tumoral alfa, como saben ustedes, el factor necrosis tumoral alfa
interviene en la formación de granuloma. Al recibir estos medicamentos, elimina la formación de granuloma y los pacientes hacen tuberculosis por reactivación. Entonces, este gráfico lo que nos dice lo siguiente, ¿no? Cuando una persona inhala, o sea, absorbe el microbioma tuberculoso, hay pacientes que genéticamente tienen una inmunidad innata e inmunidad adaptativa excelente, de tal manera que dicen que el microbioma tuberculoso y no hay ningún rastro en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que la inmunidad innata no lo podemos medir. La inmunidad adaptativa sí lo podemos medir con un PPD, ¿no? O sea, muchos consideran de que, según estudios, ¿no?, hasta 70-90% de pacientes tienen esa capacidad. O sea, al absorber el microbioma tuberculoso no desarrollan la enfermedad, o sea, porque tienen una buena inmunidad innata o adaptativa. Ahora, ese pequeño grupo, sea cual fuera de los estudios, un 10% de pacientes sí, digamos, cargan el microbioma tuberculoso y pueden hacer la enfermedad latente. Se puede ubicar en los lugares donde hay mucha oxigenación, puede ser en el segmento 6 del pulmón, puede ser en la columna vertebral o puede ser en el riñón. Se aloja allí el microbioma tuberculoso, duerme largo tiempo y después de un tiempo, de acuerdo a nuestra inmunidad, hacemos una tuberculosis por reactivación. Primera etapa, la C, subclínica, y la parte D, clínica. O sea, esa es la secuencia, como dice la OMS, ¿no? De toda la gente infectada en el mundo, que es un tercio, solamente el 12% hace la enfermedad y el 88% no hace la enfermedad. Entender ese 86% por qué no hace la enfermedad es, digamos, tal vez conseguir medidas preventivas para esta enfermedad. Bueno, en lo que respecta a la presentación clínica de tuberculosis, bueno, tenemos nosotros la tuberculosis primaria y la tuberculosis postprimaria por reactivación, ¿no? Cuando entra el microbioma tuberculoso, se aloja en el segmento 6. O sea, estos pacientes que tienen tuberculosis primaria tienen más carga bacteriana y menos respuesta inmune del huésped, ¿no? Estos pacientes que hacen una presentación neumónica con poca acumulación de lípidos, ¿no? Y esta tuberculosis primaria más lo vemos en los pacientes pediátricos. Con respecto a la tuberculosis postprimaria por reactivación, acá, digamos, hay poca carga bacteriana, hay más respuesta inmune. Y esta es la característica de la presentación cavitaria, ¿no? Acá se fueron las cavernas, ubicación de las cavernas en la parte apical o en la parte inferior, ¿no? Es la característica histológica de la tuberculosis postprimaria. Los patólogos antiguos lo llamaban, era una neumonía gaseosa, ¿no? La tuberculosis primaria era puro granuloma, ¿no? Digamos, para recalcar, de todas las personas que inhalan el microbioma tuberculoso, la gran mayoría elimina el microbioma tuberculoso, ya sea por su inmunidad adaptativa o innata. Solamente una pequeña minoría va a ser la infección. De la infección va a haber un grupo que va a la fase latente y un pequeño grupo que hace una tuberculosis primaria. De ese grupo que hace la infección latente, la mayoría, su sistema inmune adaptativo se encarga de eliminarlo y solamente un 2 a 5% hace la enfermedad subclínica y después va a la enfermedad clínica. Bueno, en lo que respecta al diagnóstico, el diagnóstico de la tuberculosis sigue siendo aislar el germen. El problema también es de que los estudios diagnósticos pues no capturan a la mayoría de pacientes. Los exámenes que nosotros tenemos, el más antiguo, el más usado, ¿no? La baciloscopía, ¿no? La coloración Zinn-Nielsen. El problema de la coloración Zinn-Nielsen es que solamente detecta al 50% de pacientes tuberculosos, pero tienen que tener por lo menos 1 centímetro de esputo mínimo de bacilos, si no, no lo capturan, ¿no? Ahora, mejoramos la sensibilidad si a esta muestra lo centrifugamos y lo hacemos ver por una microscopía de fluorescencia, aumentaría el 10% más, o sea, 60%, ¿no? Ahora, el mejor que tenemos nosotros son los cultivos líquidos, automatizados, pero el problema de estos es que pueden contaminarse y son muy caros. Ahora, con respecto a los exámenes moleculares que tenemos nosotros,
tenemos el GeneSpert, que es un examen que tiene buen rendimiento diagnóstico siempre y cuando nosotros usemos el paciente que tiene baciloscopía positiva y su rendimiento bajo cuando la baciloscopía es negativa. El problema del GeneSpert es que también no se puede usar para monitoreo de respuesta al tratamiento, no se puede usar en gente que ya ha tenido tuberculosis. O sea, el GeneSpert detecta el Mycobacterium vivo o muerto, esa es la diferencia. Por eso que los cultivos siguen siendo el gol estándar del diagnóstico de la tuberculosis. A pesar de estar en la era molecular, no podemos decir que el GeneSpert es superior al resto. Nosotros, cuando enfrentemos a un paciente que tiene sospecha de tuberculosis, tenemos que pedir todos los exámenes de que dispongamos, su baciloscopía, sus cultivos, y si tenemos exámenes moleculares también tenemos que buscar los exámenes moleculares y interpretarlos de acuerdo al contexto clínico del paciente. Ahora, diagnóstico diferencial de una baciloscopía. Lo que pasa cuando uno tiene un BK positivo, el 99.9% es Mycobacterium tuberculosis. La diferencia pueden ser otros gérmenes, ¿no? Entre los gérmenes pueden ser sus parientes, los Mycobacterium no tuberculosos, o pueden ser gérmenes que pertenecen a la misma familia, también Mycobacterium tuberculoso, nocardia, rodococos, actinomycosis, ¿no? Pero si nosotros hacemos los cultivos nos encuentran de que este paciente tiene un problema de Mycobacterium no tuberculoso, tenemos que mandarlo a cultivos, por lo menos 2 cultivos más un cuadro clínico compatible. Lo que pasa desde que en el mundo, en los países donde aplican la vacuna en la BCG, ¿no?, nos da protección también para estos Mycobacterium no tuberculosos. Ahora, en lo que respecta al tratamiento, cuando uno da tratamiento a un paciente que tiene tuberculosis sensible, lo que sucede es lo siguiente, digamos, ¿no? Tenemos una cepa de Mycobacterium que se elimina rápidamente, ¿no? Y tenemos otra cepa que se elimina muy lentamente. O sea, ¿qué dice la investigación? ¿No? La investigación dice lo siguiente: los tratamientos que tenemos nosotros son muy efectivos cuando la bacteria se está replicando rápidamente y no son efectivos cuando la replicación es lenta o no se replica. Ahora, otro término acá también en lo que es tratamiento es enfermedad persistente. El Mycobacterium tuberculoso también en los sistemas de defensa trata de jalar mucha célula en el granuloma, de tal manera de que forma pues una pared muy gruesa de granuloma, de tal manera como son zonas poco vascularizadas porque hay necrosis, los medicamentos no llegan. Y por lo tanto, ustedes pueden apreciar en ese gráfico, persisten las micobacterias de replicación rápida. Por lo tanto, los medicamentos no son efectivos. O sea, son dos cosas que hay que tener presente cuando uno da tratamiento para tuberculosis. Tenemos los bacilos persistentes. Cuando hablamos de cuando el paciente está haciendo tratamiento para tuberculosis, los bacilos persistentes se están refiriendo a aquellos bacilos que tienen replicación lenta o no se replican. Cuando hablamos de enfermedad persistente, se está refiriendo de que el Mycobacterium tuberculoso ha jalado muchas células para formar el granuloma, hay poca vascularización, motivo por el cual no ingresan los fármacos y la replicación rápida abunda. En cuanto a la replicación lenta o no replicación, o sea, ¿cuál es el fundamento? Para que haya una replicación lenta o no replicación, tiene que haber un estado metabólico. En este estado metabólico significa que hay una variación en lo que es el medio ambiente donde está el Mycobacterium tuberculoso alejado, porque es un medio ambiente donde hay mucha oxigenación o es un medio ambiente donde hay un pH. Y también, al ser sometido a esa presión inmunológica del huésped, hay una variación en su contextura genética del Mycobacterium tuberculoso, lo que le hace de que su respuesta al tratamiento sea lenta. Y los de replicación rápida también pueden tener una respuesta lenta al tratamiento en la medida donde se encuentran. Si el granuloma es de pared gruesa, está en las cavernas, en el absceso, va a ser bien difícil que el Mycobacterium tuberculoso se le pueda eliminar. O sea, este es el efecto lento del tratamiento. Al haber un efecto lento del tratamiento, pues el Mycobacterium tuberculoso cambia su conformación genética y haciendo resistencia. Ahora, en cuanto a los fármacos, ¿no? Lo que sabemos nosotros los fármacos, tenemos rifampicina, piracinamida, que son buenos medicamentos que actúan a nivel del calcio, donde están pues los de replicación rápida y donde pues es el difícil acceso a los fármacos. Allí el rifampicina, piracinamida son efectivos.
Las fluoroquinolonas respiratorias en un momento se pensaron que eran superior a los de primera línea. Ahora sabemos que tienen un déficit en actuar en el centro del calcio, motivo por el cual las fluoroquinolonas no son medicamentos de primera línea, seguirán siendo de segunda línea. Y se han hecho experimentos para hacer que el esquema dure menos, pero no se ha podido. Los pacientes que entran con fluoroquinolonas, le das tú como esquema de primera línea, hacen mucha recaída. En cuanto al mecanismo de acción de los fármacos, ¿no? Nosotros sabemos que la rifampicina es uno de los fármacos que actúa a los minutos, la isonacida a las horas. Entonces, el mecanismo de acción de la rifampicina pues, se concentra en lo que es la RNA polimerasa. La isonacida, pues su fuerte es a nivel del ácido glicólico. El etamutol también a nivel de la pared del micobacterio tuberculoso. La pilacinamida, pues su fuerte es a nivel de un pH intracelular. Esos son lo que respecta a los fármacos de primera línea, ¿no? Entonces, este es un scan, es para valorar, digamos, cómo va el tratamiento del paciente, ¿no? El gráfico A, toda la zona negra nos dice toda la lesión tuberculosa. La zona verde, que ven ustedes, es el bronquio, y la zona roja son la zona vascularizada. Después de haber completado la primera fase, ustedes aprecian, ¿no?, de que hay poca la lesión pulmonar, digamos, del micobacterio tuberculoso. Ahora, a pesar del tiempo, desde los 80, el esquema de tratamiento para una tuberculosis sensible sigue siendo el esquema 1, que se llama anteriormente, ¿no? Teniendo la primera fase, los 2 meses, con isonacida, rifampicina, etamutol, pilacinamida, y la segunda fase con rifampicina y isoniazida, ¿no? La primera fase pues se entiende que tiene su actividad bactericida. Bactericida significa que su acción es matar a los micobacterios que están replicando rápidamente. Y la segunda fase significa que es para esterilizar. ¿Qué significa esterilizar? Es eliminar los micobacterios que tienen resolución, o sea, que tienen replicación lenta o no se replican, ¿no? Entonces, a pesar del tiempo, se recomienda el tratamiento siempre 6 meses. Algunos casos especiales, tuberculosis, meningocefalitis tuberculosa, tuberculosis ósea, que se recomienda 1 año, ¿no? Pero para todo el resto, el esquema 1 sensible es el más adecuado. En cuanto a los fármacos que requieren ajuste a la función renal o si la eyaculación es menos del 30%, los fármacos de primera línea que requieren ajuste son el etamutol y pilacinamida. Siguen recibiendo su misma dosis, pero le damos el intervalo cada 72 horas. Y siempre la profilaxis, ¿no? Aunque con la dosis que usamos de isoniazida es poco frecuente ver polineuropatía. Entonces, polineuropatía como profilaxis en pacientes que tienen pues alguna comorbilidad, ¿no? Diabéticos, pacientes que están desnutridos, tienen hepatopatía, desnutrición, pacientes renales y las gestantes. Bueno, gracias. Espero sus preguntas. Lo hace por categorías, ¿no? Los médicos no podemos usar los medicamentos que son categoría X, sino desde la categoría X tenemos los aminoglucósidos, uno de ellos es la warfarina, ¿no? Otros medicamentos, ¿no? ¿Ya? Y el resto de medicamentos están en categoría A, B, C y D. Podemos usarlo, ¿no? Ahora, en lo que respecta a tuberculosis, medicamento categoría A no existe, ¿no? No existe, no hay ningún medicamento categoría A. Categoría B son los mejores, ¿no? Categoría B tenemos nosotros el etamutol, y en la categoría C están los 3 restantes, ¿no? La rifampicina, isoniazida y pilacinamida, ¿no? O sea, en una gestante podemos usar el esquema 1, es seguro usarlo el esquema 1 en una gestante, ¿no? Tengo entendido, si ustedes leen bibliografías de los ginecólogos de Estados Unidos, ellos no recomiendan la pilacinamida, ¿no? Antiguamente la pilacinamida está en categoría D. Los medicamentos de categoría D es decisión médica usar, ¿no? Uno tiene que ver el riesgo o beneficio, ¿no? Pero ya la FDA hará más o menos 5 años que la pilacinamida está en categoría C, ¿no? No te lo dicen por qué, ¿no? Porque ustedes saben que está prohibido hacer estudios en gestantes, en bebito, ¿no? Entonces, se puede usar el esquema, digamos, ¿no?
Los tuberculosos, los resistentes se definen que es resistente a isolación de rifampicina. Entonces hay que darle tratamiento de segunda línea, ¿no? Lo que queda, digamos, ¿no? O sea, es muy pobre lo que se ha avanzado, ¿no? Justo en la revista de Lancet de Infectología hacen un análisis sobre tuberculosis, ¿no? Imagínate que después de 50 años aparecen todos nuevos fármacos para tuberculosis. O sea, falta mucho entender y solamente usamos medicina de segunda línea nada más, ¿no? Que no son tan efectivas, tienen mucho efecto adverso y valorar siempre la cirugía, ¿no? Bueno, a los conceptos han ido cambiando, ¿no? O sea, se supone que en los países como el nuestro, o sea, países donde hay mucha carga tuberculosa, Perú, África subsahariana, se sabe que el paciente VIH le lleva a la consulta la tuberculosis, ¿no? Por lo tanto, tendrían que hacer los linfocitos CD4. Si los linfocitos CD4 están menos de 200, ¿no? Tú tienes que darlo las dos cosas, porque antiguamente sí se tenía el concepto de que tenías que esperar, o sea, y más aún si la decisión médica es que el paciente viene por una infección oportunista, no llames infección oportunista cuando los linfocitos CD4 están menos de 200, o sea, tienes que darle simultáneo. Tengo entendido que ahora han ido bajando, creo que le da dentro de las 2 primeras semanas, ¿no? Entonces se tiene que dar siempre, ¿no? Porque tú sabes que una infección oportunista mata, y un paciente que viene con VIH no nos podemos dar el lujo de posponer su tratamiento antirretroviral. Me refiero con linfocitos CD4 menos de 200, si no le das, las infecciones oportunistas le pueden matar a ese paciente, ¿no? O sea, se tiene que dar ahora ya en simultáneo, ¿no?